Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy importante y especial. Nos visita virtualmente desde el Brasil, desde la ciudad de Curitiba, el doctor Carlos Villegas Chirinos. Él es cirujano plástico y nos va a conversar sobre la cirugía plástica en el adulto mayor y su experiencia como cirujano plástico con personas adultas mayores. Carlos, bienvenido, gracias por visitarnos a la Zona Geriátrica. Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar contigo y te agradezco mucho por la invitación, por permitirme mostrar un poco de mi trabajo y permitirme también ayudar a las personas que lo necesiten en todas las dudas que se refieren a mi especialidad. El doctor Villegas es peruano, él ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, somos amigos desde hace muchísimos años, más somos compañeros de promoción, y después se fue al Brasil, se especializó y ejerce su profesión y su especialidad en el Brasil. Él es miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica. Carlos, primero explícanos qué es la cirugía plástica y cuáles son sus divisiones. Bueno, la cirugía plástica consiste en reunir muchas técnicas quirúrgicas para reparar algún daño provocado por alguna enfermedad o por algún accidente, y todas las consecuencias que eso lleva. Se habla también de la cirugía plástica estética. Entonces se divide en reparadora y estética. A pesar que la cirugía estética no tiene límites bien definidos, porque, por ejemplo, cuando nosotros reparamos una cicatriz, siempre buscamos el mejor resultado estético para nuestro paciente. Entonces, no es solamente reparar el daño, sino también minimizar ese daño lo más posible para que ese paciente no tenga ninguna consecuencia, principalmente psicológica, que haga con que no pueda relacionarse normalmente. Ahora, también hay problemas de nacimiento, ¿no? Creo que ustedes también ven eso. Y, Lógico. y Vemos, quemados también, ustedes también tienen que ver con quemados y con escaras. vemos defectos congénitos, vemos enfermedades que puedan causar deformaciones, vemos accidentes, vemos aparte de quemados. Existen servicios especialmente para tratamiento de quemados Los que tratan. quemados, los grandes quemados, es decir, aquellas personas que pasan el 50% de su cuerpo producto de una quemadura, de un accidente, me parece que lo maneja el cirujano plástico, ¿no? Es En un servicio realidad, especializado. el tratamiento de quemado, Carlos, es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ese quemado, sí estamos hablando de un gran quemado que ya tiene un área corporal muy grande, traumatizada. Entonces necesitamos de los cuidados de un clínico general, eventualmente un intensivista, de enfermería, de cirugía plástica, pero también debemos tratar la parte psicológica y debemos tratar también posteriormente con fisioterapia. Claro. Bueno, pero ahora nosotros vamos a abocarnos al tema de cirugía plástica en el adulto mayor, ya que zona geriátrica es el espacio del adulto mayor. Así Dime, es. un adulto mayor, una persona de más de 60, 70, 80 años, puede ser operado, puede ser hacerse una operación de cirugía plástica. Claro que sí, Carlos. Antiguamente, la expectativa de vida era limitada. Así es. Entonces, estamos hablando de 50, 60, 70 años atrás, en los inicios de la cirugía plástica, se trataba principalmente pacientes hasta 40, 50 años. Pero hoy día la expectativa de vida ha subido tanto y la calidad de vida ha mejorado tanto que pacientes de 50, 60, 70, 80 años están buscando tratamientos en cirugía plástica para corregir algún defecto ya existente o para tratar de traer algunos detalles, sea de rostro, sean corporales, que ya existían antiguamente y que con el pasar del tiempo fueron cambiando. ¿Cuáles son las operaciones, las cirugías plásticas más frecuentes en adultos mayores? Generalmente las pacientes
todas siguen más o menos, todas tienen más o menos la misma necesidad. Todas las pacientes mujeres comienzan principalmente preocupándose por su abdomen, por sus mamas o por un exceso de grasa corporal total. Pero generalmente las pacientes con más edad se preocupan principalmente por su rostro. Entonces es muy frecuente en esas pacientes hacerse o los párpados o cirugía de lifting facial o cervical completos. ¿Qué significa, yo sí somos bastante profanos en estos temas, qué significa Sí. lifting facial? Un lifting significa hacer un corte en la parte posterior del rostro, soltar toda esa piel, hacer un refuerzo de toda la musculatura, toda la parte interna, procurando mejorar la posición de los músculos y posteriormente acomodar la piel y retirar todos los excesos, siempre dejando una cicatriz la menor posible y en lugares imperceptibles. O sea, hablando en criollo, sería una especie de desarrugar. Sería básicamente estirar la piel, Un acomodar el estiramiento. músculo y sacar los excesos. Claro, ya, perfecto, perfecto. Ahora, generalmente las adolescentes, las mujeres jóvenes de la década, bueno, tengo entendido que inclusive quinceañeras, pero generalmente las mujeres entre 20 y 30 años se ponen implantes mamarios, implantes de glúteos, por un tema estrictamente estético. ¿Has tenido experiencia con mujeres adultas mayores que se hayan hecho ese tipo de operaciones? Sí, hay tres causas por las cuales las pacientes necesitan ese tipo de cirugía. Uno es el envejecimiento normal. Dos, los embarazos que hacen con la lactancia, hacen que esas mamas cambien. Y también he tratado varios casos de pacientes con secuelas de cáncer que generalmente quedan con algunas cicatrices o quedan con algunas asimetrías, quedan con mamas diferentes una de la otra y desean dejarlas iguales y desean mejorar esa apariencia en general. Miren qué interesante esta información que nos da el doctor Villegas. Muchas mujeres, lamentablemente, por un cáncer son mastectomizadas, es decir, se le ha retirado un seno, una mama, y quedan sin una mama. Entonces tienen la opción de acudir al cirujano plástico para que le haga una cirugía reconstructiva, y más que un tema estético, sencillamente es una situación de reconstructiva, ¿no? Porque ha sido operada. Interesante. Carlos, ¿y hombres, adultos mayores, hombres, has operado? Sí, Por temas, bueno, cada vez más los hombres también están buscando una mejor estética en general. Generalmente el hombre no se molesta tanto, no le molesta tanto su apariencia corporal, a pesar que la mayoría quiere por lo menos mantener un peso adecuado. Entonces muchos comienzan buscando, por ejemplo, lipoaspiración. Pero mis pacientes, la mayoría de ellos busca mantener un rostro más joven y no tener algunos rasgos de envejecimiento. Entonces, el paciente hombre generalmente busca mejorar sus ojos, sus párpados, porque eso muestra un envejecimiento. Trata de disminuir sus arrugas, entonces ya entra un poco al campo de la estética, buscan tratamientos con Botox, buscan tratamientos de relleno. Y en cuestión quirúrgica también buscan mucho el implante capilar para aquellos que con los años van haciendo entradas o van perdiendo su cabello. el implante capilar es patrimonio del cirujano plástico. ¿Confirma Exactamente. también lo hace el dermatólogo o es cirugía plástica? El dermatólogo hace tratamientos generalmente clínicos, pero en cuestión de implante capilar es una área específica del cirujano plástico. O sea, el dermatólogo probablemente recete alguna loción, algún tónico para que crezca el cabello y lo fortalezca, pero lo que es implante propiamente dicho es parte de ustedes.
Sí, existen algunos dermatólogos que hacen algunas especialidades y tratan de entrar en algunas áreas quirúrgicas, pero la parte quirúrgica en general es campo del cirujano plástico. Y el tema, porque lamentablemente a veces existen intromisiones y lo que le llaman el intrusismo, ¿no? Porque las narices, por ejemplo, la opera el cirujano general, el cirujano plástico, el otorrino, inclusive hasta odontólogos he escuchado que le han querido entrar a ese tipo de operaciones. El cirujano plástico en lo que se refiere a la parte de la nariz, hasta dónde es patrimonio del cirujano plástico y hasta dónde es patrimonio del otorrino? Una pregunta muy interesante, Carlos. ¿Qué sucede? En realidad, muchas especialidades quieren entrar en la parte de cirugía plástica, en la parte estética, tal vez porque piensen que esas áreas son mucho más productivas o que traen, digamos, más retorno en cuestión de lucro o en cuestión de nombre, digamos, para ese profesional. Nosotros como cirujano plásticos tenemos 2 años de formación en cirugía general y 3 años más de formación en la especialidad. O sea, que son Nuestra visión 5 años de formación, son 5 años de formación después de haber cursado medicina, que más 20 años de experiencia. En el Perú son como 7 a 8 años. Yo ya tengo 25 años de experiencia. Claro. Y no se deja de aprender. Entonces, antiguamente, digamos, existía una discusión muy grande de quién haría cada parte, digamos, como tú bien dices, de repente la nariz también puede ser operada por el otorrino, de repente la oreja, ¿no? También quiere ser operada por el otorrino, e inclusive algunos dentistas quieren también trabajar el rostro, ¿no? Porque ellos se dicen especialistas en rostro. Pero la formación de cada uno es diferente. Es verdad que el otorrino, por ejemplo, tiene una visión muy, digamos, en cuestión de nariz, específicamente una formación muy, él ve toda la parte funcional. Y el cirujano plástico ve la parte estética. Entonces, en teoría, el otorrino vería toda la parte posterior de la nariz y nosotros como cirujanos plásticos veríamos toda la parte anterior. Ya, perfecto, clarísimo. Pero la necesidad de nuestros pacientes hace que nosotros cada vez nos preparemos más y cada vez abordemos más ese órgano específicamente, la nariz, como una sola unidad, tanto estética como funcional. Entonces, todos nosotros cirujanos plásticos hoy, con el avance de la especialidad, por ejemplo, tratamos el septo, cosa que antiguamente los plásticos no lo hacían. ¿Y por qué lo hacemos? Uno, porque corregimos algunos problemas funcionales, pero también porque al tratar el septo tenemos material, tenemos cartílago que nos permite trabajar, por ejemplo, la punta, por ejemplo, las alas nasales, por ejemplo, complementar la parte del dorso. Entonces, la especialidad nos obliga a ir un poco más allá y aprender más y poder hacer la misma cirugía que podría hacer un otorrino, pero con unos refinamientos estéticos que solamente un cirujano plástico tendría. Muy clarísima la respuesta. Carlos, otra pregunta. ¿Es lo mismo la liposucción, lipoaspiración que lipoescultura? En realidad, cuando hablamos de lipoaspiración, entendemos que simplemente vamos a retirar gordura, retirar grasa con una cánula. Existe un aparato llamado lipoaspirador, ¿no?, que tiene una manguera, tiene una cánula y con eso retiraríamos grasa a través de pequeños orificios en lugares estratégicos, dependiendo de dónde, de dónde deseamos retirar esa grasa. Cuando hablamos de lipoescultura, estamos hablando de ese procedimiento, pero también estamos incluyendo la colocación de grasa en algún lugar donde haya algún defecto. Entonces, o sea, lo sacas de un lado y se lo metes a otro.
Exactamente. Entonces estamos modelando un cuerpo, estamos buscando más armonía, estamos buscando más belleza. ¿Y hasta cuántos kilos se puede extraerle a una persona obesa que quiera perder grasa y ponte tenga una abdomen prominente, tenga una barriga grande y quiera perder grasa, ¿no? ¿Hasta cuántos gramos, kilos se puede extraer sin que pierda, sin arriesgar la vida del enfermo o del paciente? Esa es una pregunta muy interesante, Carlos. Ese es un punto que se ha discutido mucho en los últimos años. Porque, ¿cuál es el gran problema de la lipoaspiración? ¿Por qué no podemos aspirar todo lo que quisiéramos? Porque cuando aspiramos grasa, siempre viene un poco de sangre al mismo tiempo. Entonces, existe una convención aquí a nivel Brasil, pero es una medida que se respeta en muchos países. Nosotros calculamos cómo, para poder retirar lo máximo 7% del peso corporal de nuestro paciente. Ok. Esa cifra de 7% ya la estamos utilizando hace muchos años, pero se está discutiendo hoy en día si esa cifra debe ser reducida a 5%. En la práctica, ¿cuánto significa eso? En un paciente de más o menos 60, 70 kilos, eso significa más o menos 4 litros a 4 litros y medio de grasa. Estamos hablando Una de persona grasa. de 60 kilos está flaca, pues. Sí, claro, todo depende de su altura. Claro, de la talla, ¿no? ¿Ya? Porque Pero te 60, das cuenta, yo al me darte imagino a esta... alguien que más de 100, más de 90, 100 kilos, alguien que le van a Claro, hacer ese tipo cuando de... tú ya me estás hablando de un paciente obeso, entonces voy Claro, a dar un concepto básico. La lipoaspiración no es un método de adelgazamiento. La lipoaspiración es un método para modelar el cuerpo, para retirar pequeñas cantidades donde sobra y colocarlas donde pueda hacer falta. eso tienes que repetirlo, Carlos, porque mucha gente, muchos gorditos, gorditas, creen que es la solución y se van a hacer este tipo de operación y a veces hay en los noticieros casos de enfriamiento, de hipotensión, de shock, porque creen que es una forma rápida y fácil de bajar de peso, ¿no? Vamos a explicarlo de otra manera más fácil. Si nosotros sabemos que podemos aspirar entre 4 litros y medio, forzando un poco 5 litros de grasa, eso significa 5 kilos. Entonces, si tenemos un paciente al que le sobran 5 kilos, retiramos esos 5 kilos, ya queda en un peso ideal, generalmente con una forma anatómica casi perfecta. Si tenemos un paciente con 10 kilos de exceso, vamos a retirar 4,5 a 5. Retiramos la mitad de lo que sobra. Pero esos 4 o 5 kilos o litros son suficientes para dar una buena forma anatómica y dejar que el paciente pueda adelgazar un poco más para mejorar aún más su figura. Si tenemos un paciente que tiene 20 kilos de exceso, podemos retirar 4,5 a 5 kilos, 5 litros, mejorando algunas áreas de su cuerpo, pero nunca vamos a llegar a retirar todo aquello que está sobrando. Claro. Hacer una lipoaspiración en un paciente que tenga más de 20 kilos de exceso no va a traer un gran resultado y el paciente puede quedar hasta decepcionado con su resultado. Entonces son pacientes que necesitan adelgazar por lo menos una parte del exceso antes de su cirugía y después perder un poco más de peso si es que quieren llegar a un peso ideal. Aparte que la grasa se distribuye en todos lados, ¿no? En la espalda, en el cuello, en las piernas, en los brazos, y no solamente en la barriga, ¿no? Aparte en las vísceras internas, ¿no? Alrededor del hígado, Sí. del corazón. Exacto. Bueno, ese es un concepto muy interesante, Carlos. Aquí en el Brasil existe un término llamado barriga de chop. ¿Qué es barriga eso? De chop. Shock. De chop. De ¿Qué chop. es un chop? De cerveza. Del chop de cerveza, ok. Exacto. ¿Qué significa eso? Son generalmente pacientes, la mayoría hombres, que tienen el abdomen muy distendido, muy grande, pero en el momento en que vas a cuantificar la cantidad de grasa, eso se hace simplemente con nuestros dedos, pinzamos
y vemos cuánta grasa hay de exceso en la superficie, vemos que no hay una gran cantidad de grasa. Generalmente esos pacientes son los que tienen mucha grasa visceral, y la grasa visceral no puede ser aspirada porque tendríamos que atravesar la musculatura y llegar hasta los intestinos. Entonces son pacientes que tienen como única solución el adelgazamiento. Carlos, volviendo al tema de nuestros adultos mayores, ¿cuál sería una contraindicación para no operar un adulto mayor? Para decirle, señora, lamentablemente no la podemos operar porque, no sé, ¿cuáles serían las contraindicaciones? En realidad la contraindicación quirúrgica, ¿no? O sea, para una cirugía en un adulto mayor sería la misma contraindicación o las mismas contraindicaciones que cualquier procedimiento quirúrgico. Si tenemos un paciente que tiene enfermedades o tiene un estado de salud que no permita hacer una cirugía, entonces no hacemos nuestra cirugía plástica. Tenemos que entender... No pase los riesgos. Claro, tenemos que entender que la cirugía, en esos casos que estamos comentando, básicamente pacientes que están buscando una mejoría estética, nosotros cuando proponemos una cirugía plástica, estamos proponiendo una cirugía electiva, o sea, una cirugía que no va a salvar una vida y que no va a evitar alguna enfermedad. Entonces, no es una cirugía necesaria específicamente para finalidad de salud. Entonces, si el riesgo de operar ese o esa paciente son muy grandes, preferimos no operarlos. Pero existen muchas alternativas. Por ejemplo, si tenemos una paciente que desea hacerse una cirugía en el rostro, y de repente esa paciente es una paciente hipertensa descontrolada, de repente es una paciente diabética que no logra controlar bien su diabetes, entonces no sería una buena paciente para una cirugía grande, pero podría de repente simplemente tratarse los párpados, que es una cirugía mucho más chica, mucho más rápida y que puede inclusive hacerse en una sala de procedimientos mucho más reservada, digamos, con menos traumatismo, con menos tiempo de cirugía que otra cirugía más grande. Si tampoco es posible hacer de repente ese tratamiento de los párpados, podríamos hacer un tratamiento estético, de repente nuevamente un tratamiento con Botox, un tratamiento con láser o un relleno, cualquier otro tipo de tratamiento que mejore de repente su calidad de piel sin llegar a hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ustedes trabajan con algún psicólogo para orientar al paciente? Porque a veces hay pacientes que tienen una expectativa superior a la realidad, ¿no? Dicen, quiero tener la nariz de Olivia Newton-John o quiero tener la nariz de Sofía Loren, qué sé yo, de una belleza clásica, y la paciente pues no va. Entonces a veces creen que es magia. O también he visto casos en YouTube de personajes famosos que prácticamente se han desfigurado. Se han puesto unos labios hinchados, una cara estirada y prácticamente se hacen una caricatura de sí mismos. ¿Hasta dónde están los límites? Decirle, señora, ya usted ya no puede operarse más porque ya la piel ya no da más. Y ustedes lo derivan al psicólogo, ustedes mismos lo manejan. ¿Cómo es en la parte práctica esa circunstancia? Muy interesante esa pregunta, Carlos. Conforme vamos haciendo nuestra experiencia quirúrgica, vamos aprendiendo mucho con nuestros pacientes. Cuando un paciente llega con la foto de Angelina Jolie pidiendo los labios bonitos que ella tiene, o de repente un paciente hombre llega con la foto de Brad Pitt queriendo quedar con un rostro parecido, ya percibimos que ese paciente no tiene una expectativa real de lo que es una cirugía plástica. Debemos entender lo siguiente: cuando buscamos un cirujano plástico, buscamos un tratamiento en la especialidad, nosotros buscamos mejorar una parte de nuestro cuerpo, pero no vamos a traer características de otra persona, simplemente vamos a mejorar las características que nuestro propio cuerpo ya tiene. Por ejemplo, tenemos un abdomen que tiene un poco de exceso de grasa, pero tenemos una buena musculatura en la parte
posterior, debajo de esa grasa. Entonces, cuando buscamos una lipoaspiración, no debemos buscar características de otra persona, simplemente retirar lo que nos está molestando. Eso que tú has dicho es importante, ¿no? No compararse a algunos ídolos, sino adaptarse a uno mismo y mejorarse, ¿no? Ese es lo que acabas de decir, es fundamental. Exactamente. Cuando vamos a buscar un tratamiento, debemos buscar simplemente corregir un defecto, pero no buscar características que no nos pertenecen. Entonces, cuando vemos un paciente, nosotros tenemos que hacer una negociación con ese paciente, explicarle qué es lo que él necesita y hasta dónde puede llegar con su tratamiento. Si nosotros vemos que la expectativa de ese paciente son mucho mayores que lo que podemos ofrecerle, entonces no podemos operar a ese paciente, porque ahí va a venir una gran decepción con el resultado que tenga. Existen pacientes que con una buena conversación logramos convencerlo, logramos que perciba exactamente lo que va a ganar con la cirugía. Si el paciente se siente feliz con aquello que le ofrecemos, entonces es un excelente paciente para una cirugía plástica. Pero si el paciente tiene expectativas mucho mayores, por ejemplo, hacerse una cirugía, vamos a dar como ejemplo una mamoplastía, y por ejemplo no tener cicatrices, ese es un paciente que no se encaja en la especialidad y que dependiendo del grado de expectativa que tenga, puede inclusive necesitar un acompañamiento de un psicólogo o de algún otro especialista. No, y qué bueno que haya que decirle al paciente antes, ¿no? Porque después pueden reclamar que tengo esta cicatriz que yo no sabía. Nos están viendo Luz Cáceres Dávila, Nora Díaz Castillo, que pregunta hasta qué edad puede someterse un adulto mayor a esa operación, ya fue respondida. Eliana Moedas Plimpton nos saluda desde el norte de California. Guillermo Lara nos saluda desde el Callao. Nelly Ochowski nos saluda. Una oyente, Patti Dali, nos pregunta, tengo dolores en mis hombros y en la espalda y quisiera hacerme una operación de reducción de mamas, pero no por algo estético, sino para aliviar el dolor. Pero tengo algo de temor por tener 57 años. ¿Qué le puedes responder a Patti Dali? Si esa molestia, si el peso de sus mamas está haciendo con que esta persona no logre un buen relacionamiento social o simplemente no logre hacer las actividades que le gustaría hacer, entonces es una paciente perfecta para una cirugía plástica. Ella está colocando muy bien el problema que ella tiene. Ella no está buscando un resultado meramente estético, ella está buscando un resultado funcional. Pero, tiene dolor, pero desde el momento en que ella sea tratada por un cirujano plástico, no solamente vamos a resolver el exceso de peso que ella puede tener y que le está trayendo algunos problemas, sino también vamos a buscar darle dos mamas que tengan una armonía con su cuerpo y que le permitan inclusive vestirse mejor y sentirse mejor con ella y con todas las personas que la rodean. Carlos, en tu experiencia, ¿cuál es tu paciente de más edad que has operado de cirugía plástica? Tengo pacientes de todos los tipos y de todas las edades. Yo opero pacientes de una faja de edad desde los 17 hasta los 80 años. Hace unos 6 meses operé una paciente de 72 años, muy bien cuidada, muy bien conservada, con una salud excelente, que deseaba ir a un matrimonio en Cancún. Entonces deseaba mejorar la apariencia de sus brazos y de sus piernas. Se hizo una cirugía de retirada de piel en ambas áreas, una braquioplastía y un lifting de piernas, y quedó maravillosamente bien. Inclusive me llegó a mandar las fotos del matrimonio. Así como ella, tengo otra paciente que voy a operar apenas mejore esta situación del coronavirus, pero es una paciente que ya está programada. Es una paciente de 75 años que desea mejorar la apariencia de su cuello.
Entonces es una paciente también que ya se ha hecho todo un preoperatorio, no tiene ninguna enfermedad que contraindique su cirugía y va a ser el refuerzo de la musculatura y la retirada del exceso de piel para mejorar la parte de la papada y continuar mostrando unos 50, 55 años a pesar de tener más de 70. En otras palabras, no hay contraindicación o sea, no hay un límite de edad, basta que apruebe el riesgo quirúrgico, el riesgo cardiológico, neumológico, y se puede operar tranquilamente. Así es. ¿Cuándo hacemos una cirugía? Tenemos que tener seguridad, tenemos que saber que nuestro paciente está en buenas condiciones de salud. Entonces, debemos siempre solicitar algunos exámenes que nos muestren que nuestro paciente no está anémico, que no tiene una diabetes descompensada, que tiene una función cardiovascular 100%, y que no tenga entonces ningún tipo de trastorno que pueda de alguna manera perjudicar su resultado. Existen pacientes jóvenes que pueden tener algún problema, siempre y cuando ese problema sea resolvible. Primero resolvemos el problema y la paciente se somete a su cirugía. Pero si tenemos una paciente que tenga algún problema, que ya no sea tratable médicamente y que realmente pueda hacer con que ella sangre más o tenga una mala cicatrización o de alguna manera la coloque en riesgo, entonces ahí sí no hacemos Claro, ese tipo de procedimientos. un cirujano responsable como tú y como muchos no operaría a un paciente descompensado definitivamente. Carlos, el programa ha sido bastante interesante, nos has resuelto muchas dudas. Te agradezco tu visita virtual desde Curitiba, Brasil. Quisiera que nos des unas palabras finales al público que nos está escuchando de tu parte. Carlos, en primer lugar te agradezco mucho por la invitación, por permitirme conversar con tantas personas que ven tu programa. Aquí en Brasil opero muchas pacientes que vienen de diversas partes del mundo y recibo pacientes de toda América Latina. ¿Tienes Ya he algún recibido algunas pacientes de Lima, peruanas. un fanpage para que al final te busquen, de repente te contacten y después te visiten al Brasil? Perfecto, perfecto. Solo quiero dejar claro que estoy aquí en el Brasil porque en el Brasil es uno de los mejores países para el desarrollo de esta especialidad. El nivel de exigencia de la población brasilera en general es muy grande. Entonces, por eso vine aquí a este país para formarme y para tener el placer de darle a los pacientes aquello que ellos necesitan. Me encuentran en la internet, en mi site, www.carlosvillegas.com.br. Me encuentran en el Facebook, me encuentran en el Instagram, siempre por mi nombre completo, Carlos Augusto Villegas Chirinos. Carlos, muy agradecido por habernos aclarado algunas cosas. Siempre hay, en geriatría existe el concepto que se llama el viejismo. Y el viejismo es el prejuicio a todo lo que es adulto mayor. Entonces dice, ¿ya para qué te vas a operar si ya tienes 60, 70 años? Ya inclusive hasta le dicen, ¿para qué te compras un terno si ya estás viejo? Imagínate hasta qué nivel llega el prejuicio hacia el adulto mayor, la discriminación, la marginación, y tú nos has aclarado que si el adulto mayor goza de buena salud, puede operarse de lo que quiera y de lo que sea, lógicamente, se someta a un cirujano y a un centro especializado que cumpla los estándares adecuados. Muchísimas gracias por tu participación y será hasta una próxima vez. Amigos de Zona Geriátrica, nos acompañó el doctor Carlos Villegas Chirinos. Eso es todo por hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.